y aún llevo otros para leer en el campo, a donde daremos una vuelta agora. El rey eligió gobernar su imperio y sus ejércitos desde Castilla, exigiendo que todos los asuntos se le remitiesen para examinarlos personalmente. Este grado de centralización creó serios problemas administrativos, tanto por el volumen de los casos a tratar como por las enormes distancias que separaban Madrid de las provincias periféricas del imperio. Una carta enviada desde Filipinas a Madrid tardaba casi un año en llegar, y una desde Nápoles cerca de un mes. Lo mismo que hiciera Carlos V en su retiro de Yuste, Felipe dispuso sus habitaciones privadas en el monasterio de El Escorial junto al altar mayor, de forma que pudiera seguir la misa y demás oficios litúrgicos desde la cama cuando estuviera enfermo. Sin embargo, pocas semejanzas hubo entre padre e hijo. Frente al viajero inquieto y políglota que representó la figura de su padre, amante de la magnificencia y el ceremonial de las cortes europeas, Felipe II mostró enseguida sus preferencias por la corte de Castilla, la austeridad y el trabajo personal. Mientras que Carlos V había sido un príncipe guerrero, Felipe fue un monarca burócrata. Felipe encontraba en la religión su mayor consuelo. Las estancias de El Escorial rebosaban de cuadros e imágenes religiosas. Tiziano fue uno de sus pintores preferidos, aunque está poco representado en El Escorial. Su Martirio de San Lorenzo no encontró ubicación en el altar mayor de la basílica, pese a ser una obra de una perfección sublime. Para ese lugar tan importante, Felipe quería una pintura en la que el martirio del santo quedara expuesta de forma más evidente que en el cuadro de Tiziano. Cuando Felipe II conoció las pinturas de El Bosco en Flandes, se sintió atraído por el mundo de este pintor. La representación del pecado, las vanidades de la vida o los horrores del infierno conectaron con la sensibilidad religiosa del rey. Las tablas de El Bosco como El carro de Leno, El jardín de las delicias o la mesa de los 7 pecados capitales decoraron las habitaciones privadas de Felipe II en El Escorial. Por el contrario, la pintura de El Greco no resultó del agrado del rey. Incluso llegó a rechazar un cuadro que le encargó sobre el martirio de San Mauricio y la legión tebana. El Greco tardó 2 años en terminar esta obra, destinada a la primera capilla de la iglesia del monasterio. Tal vez El Greco hizo un cuadro para ver y meditar, una pintura exquisita, pero Felipe quería una obra clara y accesible, capaz de llegar con inmediatez al corazón de todos. El Greco retrató a Felipe II en varios cuadros, como la alegoría de la Santa Liga y el entierro del conde de Orgaz. En este gran cuadro, Felipe aparece en la parte superior derecha de la gloria. En el momento en que el Greco pintó el cuadro, el rey aún no había muerto, pero se encontraba muy enfermo en El Escorial. La presencia de Felipe II en el cielo desmiente el posible enfado del pintor con el rey por el asunto del cuadro de San Mauricio. Felipe pasó los últimos años de su vida encerrado en el monasterio del Escorial. El final de su reinado supuso la constatación de que la empresa que se había propuesto era imposible. En un último intento de terminar con todas las guerras que habían agotado social y económicamente a su imperio, firmó la paz de Vervins con la Francia de Enrique IV de Borbón y dejó en manos de su hija Isabel Clara Eugenia y su esposo, el archiduque Alberto de Austria, los Países Bajos, aunque en el caso de no tener herederos, volvería a la corona española, como así ocurrió. Felipe II ha sido el rey más polémico de toda la historia de España. En su tiempo, la opinión pública fuera de la península e incluso dentro de ella le fue desfavorable. Se le reprochaba su integrismo ideológico, así como su rigidez y su afición a la burocracia. En la actualidad, los historiadores son mucho más benévolos con él. Su forma de pensar y actuar queda explicada en el contexto histórico que le tocó vivir con la contrarreforma iniciada a partir del Concilio de Trento como eje del catolicismo.
El drama de la muerte de su hijo don Carlos ha permitido evocar el desgarro que supone para un padre la contradicción entre su amor paternal y el servicio a la razón de Estado. Su endurecimiento final no fue sino el inevitable desenlace de un imperio en el que no se ponía el sol, pero que estaba lleno de sombras. Felipe II quiso ser consciente en todo momento de su muerte para afrontarla como tenía meditado. Pidió el crucifijo con el que habían muerto sus padres y mientras sonaban las oraciones de los presentes, expiró. Eran las 5 de la madrugada del día 13 de septiembre de 1598 y el coro de niños del monasterio cantaba la misa de alba. Como dice uno de sus biógrafos, después de su muerte, Felipe II traspasó el ámbito de la historia para situarse en el del mito y la leyenda.